A lo largo de la pasada semana han sido numerosos los alumnos y también compañeros que me han preguntado por un tema que es de rabiosa actualidad, la crisis de Ucrania y de Rusia. Y aunque no tengo mucho tiempo, he preparado un trabajo que pienso compartir ahora, donde creo que muestro las claves y el trasfondo de esta guerra. En junio de 2021, los presidentes respectivos de los Estados Unidos de América y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, se reunieron en esta villa, en Ginebra, Suiza. Es la Villa Lagrange. Y lo cierto es que las verdaderas razones que motivaron a ambas partes a reunirse son todavía una incógnita. Biden fue investido presidente de su país el 20 de enero y en marzo, sin el más mínimo tacto diplomático, calificó al presidente ruso de asesino, prometiendo además que le haría pagar por su supuesta injerencia en las elecciones norteamericanas. Sea como fuere, antes o después tenían que verse las caras, aunque ya se conocían previamente, de la etapa de Biden como vicepresidente en la administración Obama. Parecía lógico, por tanto, que intentaran limar asperezas, rebajando la tensión y venciendo posturas contrapuestas. Sin embargo, la cumbre finalizó antes de lo previsto, después de un solo encuentro que duró 3 horas y media. Según Putin, uno de los temas tratados fue el de la incorporación de Ucrania a la OTAN. Posteriormente, a primeros de diciembre, y seguimos en 2021, ambos mandatarios mantuvieron una conversación mediante videoconferencia. Aquí los vemos reunidos en Ginebra en junio, aquí los vemos reunidos de nuevo en diciembre. El contenido de la misma fue también la crisis interna de Ucrania. Para el gobierno ruso, la OTAN estaba tratando de acumular su potencial militar en las fronteras rusas, lo cual infringía, según ellos, los acuerdos de Minsk de 2014. Suponía cruzar una línea roja y amenazaba la paz y la seguridad internacionales. El líder ruso, entonces, se preguntó cómo habría reaccionado Estados Unidos si Rusia hubiera establecido bases militares en México o Canadá y llevado sus armas junto a la frontera de Estados Unidos. En cualquier caso, nada se avanzó, a pesar de las repetidas quejas de Putin, y este perdió la paciencia a finales de dicho mes. A finales de diciembre, Putin declaró que si los líderes occidentales seguían su línea claramente agresiva expandiéndose militarmente hacia el este, adoptarían medidas defensivas técnico-militares proporcionadas, respondiendo con firmeza a los citados pasos hostiles de Estados Unidos y sus aliados. Eso sí, antes de hacer uso de las armas, la Federación Rusa entregó 2 documentos, que eran más bien borradores o proyectos de tratados, a la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos de Estados Unidos, Karen Donfried. Estos documentos eran sin lugar a dudas un ultimátum, que en lenguaje diplomático no es otra cosa que una resolución terminante y definitiva, comunicada por escrito. El primer borrador fue llamado Tratado entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia sobre garantías de seguridad. El segundo, Acuerdo sobre medidas para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia y los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pues bien, por medio de estos documentos, Rusia conminaba a Estados Unidos a que le proporcionara garantías legales relativas a su seguridad. Y además, de inmediato, no estaban dispuestos los rusos a que Ucrania fuera un miembro más de la OTAN. Para comprender la importancia de Rusia, que Rusia confiera a Ucrania, tenemos que remontarnos a los orígenes de este país. Si observamos este mapa de la Enciclopedia Británica, lo que vemos son los orígenes del llamado Rus de Kiev, el Reino de Kiev, que es el origen de Rusia. Aquí vemos Kiev y cómo en esta mancha rosada se iría extendiendo hacia el interior, hacia la zona de Moscú, este nuevo reino. Aquí tenemos un mapa político de Europa actual. Y aquí vemos al último zar, al último emperador ruso, cristiano, Nicolás II, y su palacio de Ekaterimburgo. Es muy importante conocer cuáles eran las fronteras del Imperio ruso a la muerte
de Nicolás II. Este es un mapa de entonces, a primeros del siglo XX. Lo que vemos es que Kiev está dentro de Rusia y que toda Ucrania, que no existía, era Rusia, y que la península de Crimea y toda la zona norte o septentrional del Mar Negro y el Mar de Azov incluido eran rusos. Vamos a ver ahora cuáles eran las fronteras de la Unión Soviética. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, surgen dos bloques, los que van a protagonizar la llamada Guerra Fría. El bloque occidental, compuesto por Estados Unidos y sus aliados, y el bloque oriental, capitaneado por Rusia y sus aliados, que formarían el Pacto de Varsovia. Lo interesante aquí es observar las fronteras y los países que pertenecen a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. De Rusia eran las repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia en el centro, Bielorrusia, Ucrania, que había surgido después de la Primera Guerra Mundial, cuando tienen que firmar la paz de Brest-Litovsk por perder los rusos la Primera Guerra Mundial. Se crean estos estados independientes. Vemos que también pertenecen a la URSS Rumanía, Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, República Checa, Polonia, Georgia, Albania y la mitad o parte de Alemania, precisamente la parte en la que se encontraba Berlín. Vamos a avanzar hacia la actualidad. Aquí interviene la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, NATO o NATO en inglés. Esta organización surge en 1949 con un tratado que se firma en Washington. Aquí lo tenemos, y que muy pocas personas se han molestado en leer, esos 14 puntos. El Tratado Atlántico se inicia con 12 Estados miembros. Sin embargo, en la actualidad no son 12, sino 30 los países y los estados que pertenecen a la OTAN. Y si entramos en su página web oficial y ordenamos esos países miembros por fecha de incorporación, vemos cuáles son los 12 primeros y los que continúan con Turquía, Grecia en el 52, la incorporación de España en el 82, hasta el día de hoy, 2020, Macedonia del Norte. Vamos a ver, por tanto, un mapa de la OTAN para entender quién se está extendiendo. Y quien lo hace, y estos son hechos y no palabras, es Estados Unidos, que se extiende militarmente, con bases militares, incluso armamento atómico en Europa. En España, concretamente, hay 2 bases militares norteamericanas, la base aérea de Morón de la Frontera en Sevilla y la base naval de Rota, en Cádiz. En cualquier caso, este mapa lo que nos muestra es que si entrase Ucrania en la OTAN, los Estados Unidos y sus aliados penetrarían profundamente en territorio ruso. Si echamos la vista atrás y vemos las fronteras de la URSS, vemos que el mapa actual es muy diferente. Quien se ha extendido desde entonces, y desde la caída del muro de Berlín, en el 90, han sido los Estados Unidos y sus aliados en una política de cerco a Rusia. Aquí vemos Turquía, ahora quieren incorporar Georgia, las repúblicas bálticas, 2 de ellas, Estonia y Letonia, ya hacen frontera con Rusia, y Ucrania sería el mayor cerco. Pero no es una cuestión solamente de seguridad, también es una cuestión sentimental, porque Ucrania ha sido siempre Rusia. En cualquier caso, acabo de decir que los hechos y las palabras tienen que corresponder. Aquí vemos lo que han ido transmitiendo las noticias en los últimos meses, el sueño imperialista de Putin, después de la URSS, el imperialismo ciego de Putin. Y como hemos visto, quien se extiende no es Rusia. Y como sabemos, el 24 de febrero Putin ya autoriza y ordena una operación especial militar en el país ucraniano. Vamos a conocer ahora el trasfondo, el conflicto religioso, la guerra económica, la guerra cultural, y vamos a verlo paso a paso. Para algunos, Rusia, o la Santa Rusia, es la tercera Roma. Después de caído el Imperio Romano y después de caído el Imperio Bizantino, para la Iglesia Ortodoxa rusa, Moscú y por tanto Rusia, son los que recogen el testigo
de esos imperios cristianos caídos, y ellos son como la última reserva espiritual de Europa. Pero vamos a ver en qué consiste enseguida ese conflicto religioso. Si consultamos cualquier libro de historia eclesiástica de la Iglesia Ortodoxa, lo que descubrimos rápidamente, lo que hemos visto antes, es que Kiev es el origen de Rusia. Y Ucrania, como aquí tenemos, no es ni más ni menos que la pequeña Rusia. Eso es lo que significa Ucrania, la micra Rusia. Esta es la Catedral de Santa Sofía de Kiev. Y esta es la Catedral del Salvador de Moscú. Estilos hermanos, con una misma lengua, una misma cultura. Y este es el conflicto del que hablaba. La Iglesia Ortodoxa de Ucrania se ha independizado del Patriarcado de Moscú en 2019. Esta es una fecha muy importante, 2019. Si continuamos leyendo estos titulares, vemos que desde hace unos años hay una problemática entre las iglesias. Aquí vemos al actual patriarca de Moscú, Cirilo, con Vladimir Putin. Hay que decir que la Iglesia Ortodoxa rusa está muy vinculada al Estado. Aquí tenemos noticias de años anteriores, de 2018. A la izquierda, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana rompe con Rusia y asume el calendario gregoriano. Aún no se habían independizado. Y a la derecha vemos lo que el patriarca de Moscú parece que profetizaba: el cisma ucraniano provocará un derramamiento de sangre. Y una noticia anterior, en 2017, el patriarca de Moscú aseguraba que la Iglesia Ortodoxa estaba siendo perseguida en Ucrania. ¿Qué estaba pasando aquí? No solamente hay un conflicto religioso entre ucranianos y rusos, también hay una batalla cultural entre Rusia y el mundo eslavo y el mundo occidental. Algunos están viendo a Putin como el nuevo príncipe Vladimir, aquel príncipe que se bautizó y por tanto se bautizaron con él los eslavos y se cristianizó Rusia. Pero es que desde hace años, aquí tenemos una noticia de 2013, con un discurso histórico de Putin, Rusia se presenta como la defensora de los valores tradicionales en un mundo para ellos decadente. Aquí tenemos otra noticia. Putin reconoció en 2013 que Occidente estaba perdiendo sus valores tradicionales, sus valores cristianos. Aquí tenemos un vídeo muy breve que vamos a escuchar, porque se aprobó en aquellos años una ley contra la propaganda homosexual dirigida a los niños, votada a favor por todo el Parlamento ucraniano, menos una persona que se abstuvo, por el Parlamento ruso. Si no empieza el vídeo, vamos a pasar. Esto es una noticia muy reciente. España reclama abordar la guerra de Ucrania desde la perspectiva de género. A esto es a lo que me refiero. Para los rusos y también para los chinos, también para el mundo musulmán, las sociedades occidentales están en franca decadencia. Y sin entrar a valorar cuál de los dos mundos es preferible, sí que quiere mostrar que hay un choque cultural entre ambos mundos. Esta es una faceta de Putin que muy pocos conocen. Y aunque es verdad que Vladimir Putin es un personaje misterioso y que hace de la ambigüedad su estrategia, muy celoso de su intimidad, en teoría es un cristiano ortodoxo y se le puede ver en las ceremonias religiosas. Aquí vamos a ver una sucesión de imágenes. Y aquí lo vemos hace unos días en esta imagen, entrando a una piscina helada, como es propio de los rusos en el día de la Epifanía, el día de la manifestación de Dios a la humanidad. Para nosotros es el Día de Reyes. Lo vemos entrar en esta piscina helada, no es el único que lo hace, es costumbre de los rusos y lo hacen muchos de ellos. Por cierto, algo muy curioso, aquí lo vemos con una cruz al cuello. Es la cruz que se puso cuando fue bautizado de niño y que todavía conserva.
porque Putin fue bautizado siendo joven a escondidas por su madre, que sí era devota, una fiel de la Iglesia ortodoxa rusa, y lo hizo a escondidas porque su padre era comunista. Aquí podemos ver una noticia, aunque se puede consultar en varias biografías muy interesantes sobre el líder ruso. Esta es la iglesia de la Santa Transfiguración de San Petersburgo, donde fue bautizado. Continuamos en una nueva parte, donde yo quiero hablar de las fuentes de información, de dónde se informa cualquier persona que quiere entender a fondo un conflicto. Y es que para comprender las cosas hay que informarse con ciencia. Por ejemplo, viendo documentales serios, este de Ricardo Marquina, que no está a favor de la invasión, por lo que he podido leer. Es un documental muy interesante, es un español viviendo en Rusia, en Moscú, y ha presentado en este documental de 1 hora y cuarto la vida actual de Moscú, de los rusos, más en general, y de sus creencias. Vamos a pasarlo. Es muy importante este personaje que enseño, es Alexander Dugin. Aquí solamente muestro 3 de sus libros. Es el ideólogo de Putin, algunos están diciendo. Para Alexander Dugin, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial es un mundo unipolar, es decir, dirigido o gobernado desde un único polo de poder, que son los Estados Unidos, pero el mundo tiene que tender hacia un mundo multipolar, que tenemos en esta teoría del mundo multipolar. Muy importante conocer estos libros, que no son asequibles, no son fáciles de leer, pero son importantes de leer como cuando decía, queremos comprender a fondo un conflicto, un acontecimiento histórico de este calibre, de este nivel. Los medios de comunicación. La mayoría de personas en España se informan a través de sus canales favoritos. La primera, que es una televisión del gobierno, la Antena 3 o La Sexta, que son del mismo propietario, del mismo dueño, A3 Media, o 4 y Telecinco, que son de Mediaset, el mismo dueño. Sin embargo, nadie se ha preocupado por saber si hay medios de comunicación rusos. Y nadie los sigue ni los escucha. Y es importante tener el foco abierto, porque sabemos de sobra que la primera víctima de una guerra no son las personas, sino la verdad, por la desinformación. Esto, que creo que es algo que muchas personas ya damos por hecho, que se manipula y se manipula a fondo. Sin embargo, caemos una y otra vez en seguir la corriente que nos marcan nuestros medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, vemos cómo los periódicos españoles son una misma voz, una voz que tiene el patrocinio del gobierno, y que nos hace preguntarnos dónde está la prensa libre. Por supuesto, los medios rusos también son la voz de su amo, pero hay que escucharlos si queremos tener una idea de lo que dicen las dos partes. RT, Russia Today, y también Sputnik. Pero los medios de comunicación son fuentes secundarias o terciarias y deberíamos ir a las fuentes primarias, y a los documentos, y a los canales oficiales, como por ejemplo este de Presidencia del Gobierno de España. Aquí tenemos los medios de comunicación rusos, y si siguiéramos bajando veríamos las radios, las televisiones, no solo de Rusia, sino de cualquier país. Si entramos en estos canales oficiales, tenemos una información precisa y exacta. Nadie se preocupa tampoco de entrar, por ejemplo, en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, de donde yo he podido extraer esos documentos que Rusia envía a la OTAN y a Estados Unidos. Tampoco se preocupa nadie por conocer qué dicen las embajadas de los diversos países, que tienen sus páginas oficiales. Se puede entrar en la página de la embajada rusa en Madrid, en España, y también la ucraniana. Y también se pueden entrar y conocer los famosos think tank, o estos centros de estudios, como este del Real Instituto Elcano, es español, y no precisamente prorruso, pero sí que tiene unos estudios de primer nivel.
Vamos a continuar porque en este conflicto existe una guerra ignorada. El conflicto o la invasión entre Rusia y Ucrania no es de 2022, es de 2014 como mínimo. Aquí tenemos una imagen de Ucrania y de la región al este del Donbass, con esas dos provincias de Donetsk y de Lugansk que se han independizado. Son provincias prorrusas y de rusos y que están en guerra desde 2014. Aquí vemos como, por ejemplo, no esconde esa realidad una película de 2018, que algunos tildan de propaganda, más que una película en realidad. Es una mezcla de vídeos de YouTube donde se pueden ver en vivo pues, ese conflicto que lleva latente desde 2014. Y aquí a la derecha tenemos uno de los principales intelectuales españoles, Juan Manuel de Prada, que hace unos días, el 28 de febrero, publicó esta columna en ABC, hablando de la otra guerra de Ucrania, de la que nadie habla. Este señor, Douglas MacGregor, es coronel en la Reserva de Estados Unidos y en diversas entrevistas para Fox News ha dicho algo muy interesante. Y es que, según este coronel, se ha presionado tanto a Rusia que ésta se ha visto obligada a dar ese paso, el de invadir Ucrania. También ha dicho que Putin ya viene advirtiendo sobre la inseguridad del pueblo ruso con este avance de la OTAN y que todas las solicitudes y demandas de los rusos han sido ignoradas por la diplomacia internacional. Y también se pregunta el coronel norteamericano qué habría hecho Estados Unidos con una situación similar en Cuba. Este análisis, publicado en 2014, me parece revelador. Juan Peregrino, para El Guardián, The Guardian, publicaba: en Ucrania, Estados Unidos nos está arrastrando hacia la guerra con Rusia. Es interesante reflexionar sobre esto. ¿Han sido un cebo los ucranianos? Vamos a continuar con esta periodista, guionista y directora francesa que está cubriendo ahora mismo el conflicto en Ucrania, que también dirigió un documental, Donbass lo tituló, sobre los problemas de aquellas regiones, y que hace muy poquitos días acaba de decir cómo el propio gobierno ucraniano está masacrando y bombardeando a la población prorrusa, ucraniana prorrusa de la región del Donbass. Voy a intentar poner en el vídeo, pero si no carga pasaré. Parece que le cuesta arrancar. En cualquier caso, la referencia está ahí y cualquiera puede consultarla. Bueno, aquí tenemos al coronel español también en la reserva, Pedro Baños, muy conocido por salir en televisión y en muchos medios de comunicación. Ha publicado estos 3 libros muy interesantes: Así se domina el mundo, El dominio mental y El dominio mundial. Y hace muy poquitos días hizo unas declaraciones en el programa de Iker Jiménez, Cuarto Milenio, bastante enfadado, diciendo algo que muchos sabemos, y es que hay periodistas en España comprados. Vamos a ver si podemos escuchar al coronel en este corte de audio. Bueno, parece que no podemos. La referencia igualmente está ahí, se puede buscar. Lo dijo claramente y enfadado, y amenazó con poder dar nombres
Todos conocemos algunos nombres, seguro que él conoce más, de periodistas, como digo, que salen en televisión y que son muy conocidos y que están a sueldo de la OTAN y de los norteamericanos. Esta frase me parece que merece la pena considerarla. Churchill la dijo en el Parlamento británico, poco después de que el primer ministro se entrevistara con Hitler. Él dijo que los ingleses no deberían humillarse, pues el que se humilla para evitar la guerra tiene primero la humillación y después la guerra. Como ellos vencieron, parece que esta frase es válida solamente para unos, pero no podría serlo para otros. En el fondo lo que quiero mostrar con todo esto es que quizá ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, quizá los dos tengan parte de razón, o quizá solamente la tenga uno y no son quienes nos están contando. Sí que es importante que tengamos una mirada abierta, que escuchemos medios de comunicación de ambas partes, pero sobre todo que vayamos a canales oficiales, que reflexionemos, que profundicemos, que investiguemos. Pero vamos a continuar porque detrás de todo esto también hay una guerra económica y comercial, principalmente por el gas. En esta imagen que hay a la derecha vemos por estas redes de tuberías cómo Europa está recibiendo el gas por parte de Rusia. También España, que además lo recibe de Argelia. Y estas canalizaciones, llamadas Nord Stream 1 y Nord Stream 2, la primera funciona y la segunda estuvo a punto de ponerse en marcha hace muy poco. Ha sido paralizada ahora a causa de la guerra por Estados Unidos. Porque lo que quiere Estados Unidos es que el gas, los europeos se lo compren a ellos y no a los rusos. Esto supone mucho dinero y además dependencia energética. Aquí tenemos otra imagen de esos importantes gasoductos, uno de ellos paralizado. Aquí tenemos otras imágenes. Y aquí tenemos algunas de las consecuencias de que los europeos ya estemos comprando gas a Estados Unidos. Es que lo estamos comprando más caro. No sé si eso nos interesa o no nos interesa. Bueno, en el conflicto se podría hablar también de las tierras negras, las famosas tierras fértiles de Ucrania, de que Ucrania es quizá el mayor granero de Europa. Algo de lo que tampoco se está hablando es que Ucrania también es un país donde se trafica y hay intercambio de armas, incluso de esclavas sexuales, la famosa trata de blancas. También los vientres de alquiler. Y una cosa muy interesante que no tiene que ver con todo esto, y es que las adopciones, hay muchos españoles que han viajado en los últimos años a Ucrania, a Bielorrusia, para adoptar a algunos niños, y presentan problemas algunos muy severos por el problema que hay en estos países de alcoholismo, que las madres siguen bebiendo y bebiendo abundantemente, incluso estando embarazadas. Esta imagen del dólar, finalmente, es porque también hay una guerra contra el dólar desde hace tiempo. Se quiere sustituir como moneda de cambio en los intercambios internacionales. Los rusos y los chinos ya llevan esto preparándolo desde hace tiempo. Por lo tanto, hay una guerra de dos supercolosos, de dos superpotencias, quieren mantener unos su hegemonía y otros conquistarla. Este señor aquí es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y lo pongo aquí porque hay que conocer qué estaba haciendo su hijo, Hunter Biden, en 2019, una fecha, como digo, importante. Lo que hacía su hijo entonces era dirigir la principal compañía de gas y de petróleo ucraniana, Burisma Holdings. Aquí tenemos una noticia de 2014 confirmándolo. 2019 salió de la compañía, pero la estuvo dirigiendo hasta entonces. Aquí tenemos como un pequeño organigrama de Burisma Holdings, a Hunter Biden, a su promotor, y el promotor del actual presidente ucraniano, Zelensky, judío como él. Aquí tenemos la sede de Burisma Holdings, la principal empresa petrolera y de gas ucraniana, cuyo director, como he dicho antes, es Hunter Biden. ¿Qué hacía el presidente el hijo del entonces vicepresidente de los Estados Unidos en Ucrania? ¿Ganarse voluntades? ¿Colocar a alguien? Por ejemplo, el presidente de Ucrania
que llegó al poder en 2019? Aquí tenemos al presidente, Vladimir Zelensky. Es como si cualquier humorista español, José Mota o cualquier otro, llegara a la presidencia del gobierno, porque él era humorista, era cómico, era actor. Ganó un concurso de baile y también hizo una película en la que él llegaba a ser presidente. En este vídeo, que posiblemente no lo podamos escuchar, de hace unos días, él se lamenta de que la comunidad internacional los está dejando solos a los ucranianos y también se lamenta de que no puedan garantizarle su entrada en la OTAN. Qué empeño, ¿verdad?, con entrar en la OTAN. Hablando de presidentes, este es Víctor Yushchenko, presidente ucraniano desde 2005 a 2010, que fue envenenado, seguramente por la parte rusa. Aquí vemos las consecuencias. Aquí vemos una noticia de 2005, nada más llegar al poder, dándose la mano con George Bush, presidente de los Estados Unidos. Aquí vemos cómo había presentado el presidente ucraniano sus planes de reformas que aspiraban a adherirse tanto a la Unión Europea como a la Alianza Atlántica. Bueno, pues si nombro a este presidente ucraniano es porque durante su mandato se emitieron unos billetes, en 2006 concretamente, los grivna ucranianos, y el billete de 500 presenta una simbología extraña que alguien tiene que explicar. Por ejemplo, esta de aquí. Ese famoso símbolo que también encontramos en el billete de $1 norteamericano. Y aunque lo anterior forma parte del análisis serio, tenemos que seguir preguntándonos por algunas casualidades, que lo tenemos, por algunos interrogantes que se abren en todo este tema. Vamos a continuar y vamos a preguntarnos si todo esto no es una confabulación de las élites. En la revista The Economist de 2019, en la que se preguntaban cómo sería el mundo en 2020, vemos una burla descarada. Por cierto, The Economist de la familia Agnelli italiana y de los Rothschild. Aquí estamos ante el oftalmólogo, que nos va a revisar la vista. El tamaño de la fuente vemos que desciende. Se trata de ver qué somos capaces de leer en todo este galimatías, en esos textos. Y en su momento, decíamos, se refieren al Brexit, a la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Pero ahora lo podemos leer de otra manera. En realidad, en 2020 el que salió fue Trump. Y también tenemos aquí abajo guerra de Rusia. Lo que nos podemos preguntar es si todo esto es una casualidad o todo esto está programado o forma parte de una agenda que alguien está interesado en que se haga realidad. Las personas que están un poco despiertas, las personas que conocemos el trasfondo del mundo actual, incluso de los siglos pasados, cuando vemos a personajes públicos de cierta influencia o personajes poderosos, como en este caso Greta Thunberg, o como el hijo de George Soros, Alexander Soros, posicionarse claramente en favor de algo, nos ponemos en guardia. Nos saltan las alarmas y nos preguntamos por qué todas estas personas tienen la misma voz. Y como realmente no nos fiamos de ellos, nos preguntamos si verdaderamente será la otra parte, la parte equivocada, o los malos. Aquí tenemos a George Soros, también en su Twitter tuiteando sobre lo que está ocurriendo y posicionándose a favor de Ucrania. Y aquí tenemos a David Rothschild. Y ahora vamos a ver una noticia que nos hace preguntarnos qué está pasando aquí. ¿Cómo es que Putin en 2020 prohibió a los Rothschild, a la familia Rothschild, ingresar en territorio ruso? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Voy a intentar escuchar a esta diputada ucraniana, Kira Rudik,
que también para Fox News, este canal norteamericano, hizo unas declaraciones sorprendentes hace unos días. Está en inglés, pero se entiende perfectamente. Diciendo, lo digo yo por si acaso no llegamos a poder escucharlo, diciendo que no estaban luchando solamente por Ucrania, sino por el nuevo orden mundial. Palabras textuales de la diputada ucraniana Kira Rudik. Parece ser que con el vídeo emitiendo la presentación no me permite poner este vídeo, pero ahí tenéis la referencia para poder buscar por vosotros mismos. Lo dice más adelante, por aquí dice que estamos viviendo un tiempo crítico, no estamos luchando únicamente por Ucrania, sino por el nuevo orden mundial. Y es que estas expresiones son muy importantes. Justo antes de la guerra, un mes antes, el país publica Europa, campo de batalla en la lucha para un nuevo orden mundial. Es una expresión que conocemos ya desde hace unas décadas. Las expresiones, como digo, son importantes. Sputnik, uno de los medios rusos, informaba de que México, entre otros países, ha intentado mediar para detener el conflicto. El 27 de febrero, en el Consejo de Seguridad de la ONU, los mexicanos dijeron que el Consejo de Seguridad no había conseguido mantener la paz y la seguridad internacionales. Esta expresión es importante, la paz y la seguridad internacionales. Vemos que se repite constantemente y podríamos encontrar docenas de noticias. Aquí, por ejemplo, el Ministerio de Defensa español, en este subrayado, la perspectiva de género ha demostrado ser un elemento esencial para la paz y seguridad internacionales. Pues bien, esta estatua de aquí se colocó en noviembre del año pasado, en 2021. Está en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Y es ligeramente parecida a esta otra de aquí. No deja de ser un monstruo. Esta de aquí está en Londres. Sea Guardian, ella, la guardiana, es un demonio. Cualquier persona que no tenga cataratas lo ve. Como este otro que es otro demonio. Si fuésemos al Apocalipsis, capítulo 13, versículo 2, veríamos que se parece sorprendentemente a la famosa bestia, con cuerpo de leopardo, cabeza de león y patas de oso. Bueno, lo interesante de esta estatua es cuál es el nombre que le dieron. El nombre que le dieron es el guardián de la paz y la seguridad internacionales. Paz y seguridad. Cuando uno conoce la Biblia, le viene a la mente inmediatamente San Pablo, que en la primera carta a los tesalonicenses dijo hace 2000 años, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No sabemos si los tiempos también son críticos a nivel profético. Algunos pensamos que sí. Y quizá podamos contemplar esto en un breve espacio de tiempo. Es una de esas famosas cartas del juego de Steve Jackson de 1995 y una carta que no se ha cumplido todavía, pero otras cartas sí se han cumplido. Las de la derecha, el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono y una carta sorprendente que no tenía paralelo con la realidad, pero que hace 2 años sí que lo tuvo. Y ya para acabar, presento estas 2 viñetas que creo que hablan de la manipulación de los medios de comunicación, del interés por desinformar, de la importancia de la verdad y de la mentira en nuestro mundo y sobre todo del miedo. Cada vez de una manera más descarada los medios de comunicación mienten sin escrúpulos y sobre todo atemorizan hasta el punto que les podríamos llamar terroristas informativos, porque aterrorizan a la población. Miedo, miedo, miedo y miedo. ¿Es posible, si es posible que ocurra esto? ¿Cuánto de probable será difícil calcularlo, por no decir imposible?
más probable es que ocurra hoy que hace un mes, obviamente. Que hay familias y grupos de poder pertenecientes a ciertas élites que están interesados en que esto ocurra, yo no tengo ninguna duda. Pero puede ser que no acontezca. En cualquier caso, prefiero quedarme con estas palabras de Jesucristo, que dijo en el Evangelio de Marcos: no temáis, tan solo tened fe. Y si no deberíamos temer, quien quiere que temamos y que pasemos miedo, pues no es otro que el diablo, que es su enemigo, y por tanto que sus agentes. Y sin otro particular por mi parte, espero que sea interesante este trabajo que os comparto.